Hoy tenemos el mayor incidente nuclear en la historia de América. Y yo no necesito vender este video más que eso, así que vamos con la intro y ya nos metemos. Todo esto, que va a ser un incidente nuclear que afectaría a por lo menos 17 estados de México, empieza cuando el 25 de noviembre de 1977 el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez compra una máquina de radioterapia equipada con una bomba de cobalto 60 a Estados Unidos para tratar a pacientes con cáncer. Máquina que ya en los Estados Unidos estaba descontinuada por la cantidad de desperfectos que tenía. Lo que pasa es que comprar este tipo de máquinas requiere de un permiso de importación, precisamente para que no pase todo lo que pasa después en este video. Pero como este video existe, sabemos que ese permiso no fue requerido. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y además, el centro médico hizo todo este quilombo al pedo, porque compra la máquina sin permisos, pero no tenía personal capacitado para manejarla. Entonces la máquina termina pasando 6 años en una parte del hospital que quedó medio abandonada, que tampoco cumplía con los requerimientos para albergar una máquina de este tipo. Eso no se hace. Eso no se hace y yo no me voy a quedar callada. Bueno, la máquina queda en desuso por 6 años hasta diciembre de 1983, que le dan permiso a Vicente Sotelo Lardín, que era el técnico de mantenimiento del hospital, de desarmar la máquina porque pesaba como 100 kilos y venderla como chatarra. Y acá empieza todo el drama. ¡Excelente! Porque en el proceso rajaron el corazón de la bomba, que tenía 6.000 balines de 1 milímetro de diámetro más o menos, que en su interior contenían material radioactivo, precisamente de este cobalto 60, que es un isótopo altamente radioactivo y que además dura activo muchísimos años. Pero Vicente no tenía idea de esto, porque de base él no sabía que era el cobalto 60, no sabía que la máquina tenía cobalto 60 y no sabía que estaba empezando uno de las catástrofes nucleares más grandes de América. Como el contenido seguía pesando 100 kilos, aunque ahora estuviera todo desarmado en partes, Vicente le pide ayuda a su amigo Ricardo Hernández para cargar la máquina en su camioneta y transportarla al local de compra y venta de chatarra. Iban todo el camino desde el hospital hasta la chatarrería John Phoenix al sur de Ciudad Juárez, goteando restos de cobalto por toda la carretera, además de todo el que ya dejaron en la camioneta. Una vez vendido, todos los restos de cobalto que quedaban fueron mezclados en la fundición junto con otros tipos de metales. Y todo el local quedó contaminado, además de por el cobalto, por los gases que estaba desprendiendo al ser fundido con otros metales. Y además del local, quedaron contaminadas sus grúas y básicamente todo. Todo. Pero todo este desastre de cobalto no termina acá, porque todo este hierro fundido y mezclado con cobalto contaminado se empezó a distribuir a distintas fundidoras, principalmente a Aceros de Chihuahua y en la maquiladora Falcón de Juárez. A partir del 14 de diciembre, según dice el informe oficial, este material cargado de cobalto empezó a ser usado para construir varillas de metal corrugado y bases para mesas y sillas. Aproximadamente estamos hablando de 6.000 toneladas de material ya confeccionado y contaminado, distribuyéndose por más de la mitad de los estados de México y Estados Unidos. Esto es muy pegriloso, muy pegriloso. Hasta acá todos muy ingenuos y en el desconocimiento, porque Vicente lo que dice es que la máquina no estaba señalizada de ninguna manera para indicar que dentro suyo tenía un material así de radioactivo. El hospital no le avisó a él y él tampoco lo sabía para poder avisarle al chatarrero. Entonces, ¿cómo concluimos que esto fue lo que inició esta catástrofe? Esa es una excelente pregunta. Resulta que el 16 de enero de 1984, uno de los camiones que cargaba estas piezas pasó de casualidad por enfrente del laboratorio nuclear de Los Álamos en Nuevo México e hicieron saltar los detectores de radiación. Y digo de casualidad porque esta ruta ni siquiera era parte del recorrido del camión. Lo que dice el camión de después es que se perdió y de pedo estaba pasando por ahí, por el único lugar que podría haber detectado que ese camión tenía radiación. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Como saltan estas alarmas, las autoridades de los Estados Unidos revisan las cámaras y al revisarlas notan que lo que hizo disparar estas alarmas fue un camión de hechiza, por lo que notifican a México. Igual, a partir de acá tardan 10 días en encontrar la camioneta de Hernández, que fue la que usaron para trasladar la máquina desde el hospital hasta la chatarrera, que era una de las principales fuentes de contaminación. Esta fue encontrada en Altavista, que tengo entendido que es una de las zonas más pobres de Ciudad Juárez. Lo relativamente bueno es que hacía unas semanas le habían robado la batería, por lo que la camioneta estaba parada ahí y no estaba distribuyendo por todos lados partículas de cobalto 60.
Eso es muy importante. Lo malo es que como estaba en un espacio abierto, había constantemente chicos chiquitos jugando por ahí y la zona estaba constantemente concurrida, por lo que fueron un montón de personas expuestas todo el tiempo a radiación. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Imagínense que las mediciones determinaron que en algunas partes de las camionetas llegaba a haber hasta 1000 rads, más o menos el equivalente a la radiación emitida por 20.000 radiografías. Y explicaba el doctor Epitafio Cruz a la BBC que eso se considera alto y en una exposición de 1 hora a cuerpo completo puede morir la persona. Pero si el conductor y acompañante estuvieron en la cabina durante el transporte de la fuente, debieron haber recibido una exposición de aproximadamente 4.7 rads por hora, que pudo haberles provocado vómitos al cabo de horas y enrojecimiento en la piel en la semana. De hecho, Ricardo Hernández y Sotelo, que fueron evidentemente de los que más expuestos estuvieron, declararon que el mismo día que estuvieron en contacto con la radiación empezaron a sufrir quemaduras en la piel. Tengo miedo, señor, tengo miedo. Literalmente, a los 10 minutos de testear la camioneta, esta ya había sido llevada a una zona despoblada. Pero ya en el momento de la medición se habían encontrado con una señora que todos los días se sentaba a estar en la vereda al lado de la camioneta. Por lo que, aunque en este momento empezaran a ser rápidos, ya evidentemente la contaminación había abarcado bastante. ¡Vamos a morir todos! Las investigaciones arrojaron que aproximadamente 200 personas de la zona de la camioneta habían recibido la radiación equivalente a la que recibe un técnico de rayos X en todo un año, pero en un solo día. Incluso se llegaron a detectar cantidades significantes de radiación hasta 5 cuadras a la redonda. Además, se analizó la carga radioactiva en la chatarrera John Phoenix, pero para esta altura se estima que la gran mayoría de material ya se había vendido a fundidoras. No entendí, ¿qué hago entonces? ¿Me mato o no? Estiman que más o menos 1000 toneladas de varillas no solo no se recuperaron, sino que además fueron utilizadas para construir casas y mobiliario. Como parte de la investigación de los principales focos de contaminación, también aparecieron las instalaciones de Achisa, el área de mantenimiento y el conmutador telefónico del hospital y la maquiladora de productos de acero Falcón Juárez que les contaba hace un rato. Todos estos lugares, como por supuesto tenían un alto grado de contaminación, fueron cerrados de inmediato. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Y esto no lo voy a decir yo porque no me quiero meter en un bardo, pero dice la revista Proceso que la clínica amenazó a Sotelo y a su amigo de la camioneta, incluso los hicieron firmar un documento donde ellos declaraban no solo que habían robado la máquina, sino que ni siquiera se la habían robado a ellos, porque de base negaban haberla tenido en algún momento. Yo no les dije, yo no. Todos estos mambitos mafiosos hicieron que sea muy difícil saber cuáles fueron las consecuencias médicas, digamos, para los que más expuestos estuvieron, que eran Sotelo y su amigo. Sin embargo, y de orto, todavía el hospital de Estados Unidos conservaba el ticket de venta de la máquina. Pero para que hagan números, solo en el estado vecino hubo 164 casos de viviendas contaminadas. Se llegaron a detectar 6.600 toneladas de varillas y 3.000 bases metálicas para mesas contaminadas. Y esto desató otro desastre gubernamental, porque muchas de estas varillas ya estaban siendo usadas para construcción de inmuebles y demás. Y el Estado, como mandaba analizarlas, al detectar una mínima carga de radiación, ya mandaba demolerlas, aunque este grado de radiación no fuera realmente agresivo. Más vale prevenir que curar. Estas varillas fueron comercializadas en por lo menos 17 estados de México. Y de 17.600 construcciones que el Estado mandó analizar, 814 pidió que se demolieran. Por ser el mayor incidente radioactivo de América, fue conocido como el Chernobyl mexicano, pero posteriormente, ya que la tragedia de Chernobyl ocurrió 2 años después que el Chernobyl mexicano. Sin embargo, esto es más que nada por su alcance geográfico, ¿no? Como por qué tanto se expandió la contaminación que por el saldo que tuvo en términos de sanidad. Aproximadamente fueron expuestas a radiación 4.000 personas. De estas, el 80% recibió una dosis inferior a 500 microrem, que para que se den una idea es más o menos lo que recibe una persona que está cerca de un paciente que recibió tratamiento con radiación. El 18% recibió entre 0,5 y 25 rem y 2% estuvo expuesto a más de 25 rem. Y solo 5 personas estuvieron expuestas a dosis de entre 300 y 700 rem, que en estos sí fueron afectadas sus gónadas, glándulas tiroideas y huesos en manos y pies. Además de que exposiciones como esta pueden llevar a daños del material genético en por lo menos 2 generaciones y esterilidad o falta de espermatozoides que puede recuperarse más o menos en 5 años.
Estoy feliz y enojado. Con respecto a la camioneta, las varillas y todos estos elementos contaminados, el Estado tenía que descartarlos en un lugar que esté despoblado, con pocas o nulas lluvias y poco contacto con el agua, además de que, por supuesto, genere el menor riesgo de contaminación medioambiental posible. Momento. Cosa que de base también hicieron como el orto, porque por empezar mandaron a los trabajadores de Achisa a remover todo este material contaminado sin absolutamente nada de protección. Algunos de pedo tenían casco, así que si van a Chernobyl lleven casco porque según el Estado de México eso los protege. Qué trucazo, ¿no? Y de esto les dejo foto porque honestamente yo tampoco lo creí cuando lo leí. Incluso quienes dirigían todo este trabajo de limpieza daban las órdenes desde detrás de tanques de agua, porque según ello esto iba a evitar que sufrieran daños por radiación, aunque no hubiera un solo estudio que compruebe que esto sea veraz. Ahí lo tenés al pelotudo. Y llegaron a amenazar a aquellos empleados que manifestaban haber sentido algún tipo de síntoma. Además, después de esto pasaron más o menos un año moviendo todo el material radioactivo en camiones de acá para allá, hasta que al fin se decidieron por un paraje desértico al sur de Ciudad Juárez llamado La Pedrera. Pero además, como tampoco sabían hacer este tipo de trabajo, metieron todo el material radioactivo a un búnker defectuoso, quedando gran parte de este contenido expuesto. De esto, no solo el viento estaba esparciendo partículas de cobalto para acá y para allá, porque además de que les quedó expuesto, lo hicieron en una zona con mucho viento, sino que además los vecinos empezaron a robarse todas estas partes que quedaban expuestas para venderlas como chatarra. Porque el único cuidador que había en el lugar era un viejito que decía que la gente le daba lástima porque, nada, querían venderlo como chatarra para tener un poco más de plata, y entonces los dejaba pasar. Imagínense que cuando yo hice esta investigación, de hecho cuando me enteré del caso, fue porque las notas hablaban, creo que eran del año pasado, de que se habían cumplido los 35 años de vida útil que le quedaba la radiación. Y este viejito dejaba que la gente pase 5 años después de la catástrofe, o sea, hace 30 años, porque según él, según su criterio, ya no podía ser tan radioactivo. Si había pasado tiempo. Ay, me cae bien un poquito. Además de la contaminación superficial que generó toda esta obra mal hecha, los restos de material radioactivo empezaron a contaminar un acuífero que pasaba por debajo. Aunque se acuerdan que les dije que la obra tenía que ser en un lugar donde no haya agua, bueno, por abajo pasaba un acuífero y la contaminación del acuífero terminó contaminando el agua de 3 ciudades por 30 años: Ciudad Juárez, Chihuahua y Samalayuca. Y eso es más o menos todo lo que sé al respecto. Así que si se les ocurre alguna duda más, déjenmela en comentarios, que por ahí es algo que a mí no se me ocurrió y que puedo investigarlo. O cuéntenme qué piensan sobre todo esto, sobre las personas que nos cuidan y nos gobiernan. ¡Chorra! 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 ¡Mafiosa! ¡Mafiosa! ¡Corrupta! ¡Chorra! ¡Corrupta! ¡Mafiosa! Y como gancho, para que googleen, les tiro que 2 años después, cuando ocurre toda la catástrofe de Chernobyl y una nube radioactiva pasa por encima de casi toda Europa, los mexicanos no tienen mejor idea que comprarles leche en polvo contaminada con radiación a Irlanda del Norte. Oh shit, here we go again. O si les da paja googlearlo, déjenmelo en comentarios y yo lo hago en otro video. Así que nada, eso. Me vengo olvidando en los videos de agradecerle a los que se están suscribiendo, a los que dan me gusta, a los que comentan y tal. Y bienvenidos a los que vienen de los reels de Instagram. Espero que les guste el contenido. Y si no, igual quédense, por favor, no se vayan. Así que nos vemos.